Tenemos nuevamente de regreso la sección de asesinos seriales, lo cual me pone muy contento, muy feliz. Digo, o sea, a ver, está feo porque pues, son asesinos seriales, no es como un tema que nos debería de dar mucho gusto. Pero, pues bueno, todos somos una bola de morbosos y por eso estamos aquí, ¿verdad de Dios? Así que, pues bueno, amigos, el día de hoy vamos a pasar a narrarles la historia, el caso real, cómo fue sus inicios, su crimen, su captura, sus asesinatos, todo lo que ha pasado alrededor del caso de nada más y nada menos que el señor Dennis Rader BTK. Porque tenemos a uno de los primeros asesinos seriales en ser conscientes de su profesión, que es una manera muy estúpida de llamarle, pero en un sentido, el señor Dennis Rader BTK era más que consciente de que él era un asesino serial. Él sabía que durante toda su carrera criminalística, no sé cómo le digan, ahí díganme en los comentarios, el señor Dennis Rader fue consciente todo este tiempo de lo que hacía. Él sabía que era un asesino serial organizado, del tipo que le gustaba controlar a la gente, le gustaba todo este sentido en el cual tener a alguien sometido, el poder control. Él sabía perfectamente todo esto, lo que lo llevó a durar 30 años con todo su desmadre completo de asesinatos y todo eso. Y además de eso, ser capturado por una vil estupidez. Vamos a hablar de la historia de Dennis Rader BTK. En el estado de Kansas, chat, en aquellos tiempos bellos y hermosos, un asesino serial, padre de familia, líder de la tropa de Boy Scouts, así es, el joven Dennis Rader BTK sabía cómo hacer un buen nudo. Además de eso, un vecino conocido por todos y además de eso, querido y respetado. Y además de eso, un diácono de una iglesia luterana, que para los que no sepan, un diácono de una iglesia luterana es alguien que básicamente puede ser un reverendo, puede dar una misa casi, pero no puede bendecir y hacer ese tipo de cosas, pero un padre de la iglesia. Esa era la imagen, chat. Todos los adjetivos que les acabo de decir era la imagen que quería vender este hombre a todos y aquellos que lo rodeaban para nunca ser capturado, debido a que estamos por hablar de uno de los asesinos en serie más metódicos, controladores, pacientes, ya que aparte de todo, este cabrón podía pasar meses y años sin matar, pero siguiendo a sus víctimas de maneras horribles y asquerosas. Así que pues bueno, yo creo que seguramente si hubiera nacido y además de eso, perdón, una de las cosas más importantes que define al señor Dennis Rader BTK son sus fotos. Tú dirás, ¿de qué chingados hablas? Pues bueno, las fotos del señor Dennis Rader BTK han sido de controversia en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque esto se debe a que Dennis Rader BTK tenía una fantasía con el bondage, con estar amarrado, con la tortura, con todo este tipo de cosas, lo que lo llevó en ocasiones sacarse fotos él mismo de cosplays que él hacía. Es una de las cosas que más llegó a definir al señor Dennis Rader BTK. Esta era su fantasía más grande y lo que él lo llevó a hacer todas las atrocidades que hizo debido a eso. Totalmente era una persona cosplayer, lo que quiere decir que si hubiera nacido en las épocas actuales, el señor Dennis Rader BTK estaría todo el rato en la Friki Plaza y en las convenciones de anime, y estuvo con todo eso durante más de 30 años. Así que pues bueno, amigos, vamos a empezar de una vez. Nacido el 9 de marzo de 1945 en la bella ciudad de Pittsburgh, aquella ciudad tan bonita y hermosa de la que nos han contado tanto, chat, aquella ciudad en donde siempre hemos querido ir a vacacionar. En el seno de un matrimonio estable, Dennis Rader BTK no tenía unos familiares que lo trataran mal, que fueran groseros con él. Realmente tuvo una infancia bastante normal, siendo el mayor de 4 hermanos y teniendo como madre a la señorita Dorothea May y su padre William Elvin Rader. Nació el 9 de marzo de 1945, siendo el mayor de 4 hermanos, ¿vale? Vamos a empezar a explicar un poquito de qué era lo que hacía este señor, ¿vale? Su método de asesinato, para que podamos entender un poco más y poderles explicar un poco más. Lo que hacía Dennis Rader BTK en su tiempo libre era vagar por las calles, en el coche, manejaba, perdía el tiempo y en eso veía alguna víctima. Por lo regular, alguna familia que se acabara de mudar a las zonas cercanas o a los pueblos cercanos donde él vivía. Lograba ver alguna madre soltera, alguna madre que en algún momento estaba sola, ubicaba la casa, se daba vueltas por esos lugares, analizaba qué horarios tenían las mujeres que iban en esos lugares, qué horarios tenían las mamás de esas cosas. Si salía a dejar a sus hijos a las 7 de la mañana, veía que llegaba a las 8. Si decía que se iba a dormir a las 9, Dennis Rader estaba afuera viendo. Lo seguía por todos lados y a esto se le llama chat trolling. Esa es una manera de decir trolear, ¿vale? Como los de Twitter, pero de una manera mucho más acosadora y real. Aquí atacaba más a mujeres o a hombres. A mujeres. Pero bueno, lo que hacía Dennis Rader era seguir a estas víctimas durante semanas y semanas y meses y meses y meses para analizar de manera completa qué iba a hacer para esto. Lo que hacía Dennis Rader, estudiaba sus rutinas, hábitos que tenía, veía las alarmas de sus casas, se acercaba a sus buzones para ver el nombre de las personas y todo eso. O sea, él se acercaba para ver los nombres. ¿Ves que en Estados Unidos los buzones que están afuera tienen como los nombres de las personas ahí marcados y todo eso? No, familia Johnson, los Simpson, o sea, todo eso por ahí. Entonces lo que él hacía era irse a los buzones para ubicar el nombre de estas mujeres. Esto debido, chat, a que era la manera de conocerla un poco más. Porque Dennis Rader, antes de cometer todas sus atrocidades
atrocidades y todo eso, lo que a él le gustaba era fantasear con todo esto. Por eso les muestro la foto. La foto, el disfraz que usaba Dennis Rader BTK, en ese entonces hacía alusión a lo que le gustaría ver de una mujer. La mujer que estaba siguiendo, las mujeres que seguía en ese entonces, él las representaba con la máscara que compró y de esa manera era como hacía algunas de sus fantasías. Pero ahorita vamos a indagar un poquito más en esto. Muy bien, Dennis Rader, chat, uno de sus primeros acercamientos, ya hemos visto, por ejemplo, que con, no sé, con Jeffrey Dahmer, una de las cosas a las que le pasó en un inicio fue que le empezó a gustar como abrir animal. A él le empezó a gustar esta cosa de ver animales muertos, la carne podrida, todo eso. En el caso de Dennis Rader BTK, primer momento de excitación que él tuvo en algún momento en su casa, cuando él tenía la edad de 8 años, que vio a su mamá quedarse atorada con algunos resortes del sillón, ¿ok? Recuerdan que anteriormente en Estados Unidos, en muchos lugares, los resortes de los sillones te botaban, en las caricaturas los veíamos antes, ahorita ya no tanto porque ya no pasa, pero su mamá se quedó atorada con esos resortes, la mamá gritó de desesperación, estuvo pujando durante horas y horas y horas hasta que el papá llegó y la pudo salvar, pero todo ese tiempo Dennis estuvo viendo todo eso que estaba por todos lados y ese fue su primer acercamiento con la excitación. Le empezó a gustar ver a una mujer en aprietos, en apuros, atrapada, amarrada, con todo ese tipo de cosas, que si Dennis Rader hubiera nacido en esta época, le mamaría el "How you doing, step bro?" de él estar atorada en la lavadora y todo eso, él hubiera sido el más fan, él pagaría la suscripción, o sea, tal cual, sí, o sea, este concepto de mujeres atrapadas, mujeres amarradas, todo eso de verdad le encantaba, lo volvía loco. Desde niño, también el joven Dennis Rader BTK tuvo una de esas cosas que hemos visto en Leyendas Legendarias, que les mando un beso, que ellos explican que para un asesino serial por lo regular tiene tres cosas que le pasan en su infancia, que puede ser maltrato con maltratar a los animales, de algún golpe de chiquito. Dennis Rader desde joven era cruel con los animales. En algún momento de su infancia, más bien, ya que se capturó Dennis Rader, ya que lo metieron a la cárcel, varios de sus amigos de la infancia, en entrevistas y demás cosas, sacaron a dar a luz que Dennis Rader de niño, en ocasiones le gustaba ir al río que estaba cerca de su casa y en ese momento agarrar tortugas, colgarlas en un tendedero por la cabeza y verlas cómo se secaban en el sol mientras se desesperaban y se morían ahí. Una de las cosas más turbias que me ha tocado ver en asesinos seriales, si se los permito, es literalmente el tener amarrada la tortuga, que se asfixie, que se ahogue, que se deshaga con el sol. Es algo muy... Pero bueno, eso fue, sí, exacto, la triada McDonald's. Dennis Rader, chat, estudió de 1965 a 1966, esto ya en la ciudad de Wichita, estudió ingeniería informática. Esto se refería a algunas, ingeniería mecatrónica. Esto se refería a algunas cosas de aparatos y demás cosas así por el estilo. Pero después de eso, Dennis Rader se fue a estudiar con la Fuerza Aérea. En eso de la Fuerza Aérea estuvo ejerciendo en su carrera de ingeniero mecatrónico y se fue a vivir tanto a Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur, Grecia y hasta Turquía. O sea, se dio un tour por todos lados. No tenemos información de si cometió algún crimen o no en esos lugares, pero sabemos perfectamente que el trabajar en la Fuerza Aérea, el condicionamiento físico al que lo tenían sometido y más que nada lo que nos importa es su carrera en ingeniería mecatrónica. Ahorita van a saber por qué. Después de estar de viaje por todos lados, él regresa a Wichita, ¿vale? Para esto, él ya se había mudado a Wichita, que era la ciudad donde pasó todos sus crímenes y todas sus atrocidades. Después de sus estudios en electrónica y todo eso, pues de empezar a generar una vida normal en Wichita, también el señor Rader empezó a trabajar en algunos juicios. ¿A qué me refiero con esto? Fue funcionario de justicia en varios casos, lo que lo llevó a tener que informarse de la Constitución, de las leyes, de qué tipo de cosas son más ilegales que otras y además de eso, lo más importante, que era la manera más sencilla de poder acercarse a alguien sin que te pusieran una demanda. Pero bueno, eso es algo muy turbio después. Este muchacho se casó en el año de 1971 con Paula Diet, así se llama, y con quien tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. De 1972 a 1973, Rader trabajó como embalsamador. ¿A qué se refiere esto? A que los cuerpos, los que estaban echados a perder en las morgues y todo esto, él los embalsamaba, él los preparaba, él preparaba los cuerpos para ese tipo de cosas, algo que también ya vimos con John Wayne Gacy, el payaso asesino. Entonces pues sí, además de eso también empezó a trabajar en un supermercado, que ese fue el primer momento en el cual empezó a notar algunas madres solteras, gente nueva en los vecindarios, personas que iban solas por lo regular a todos lados, y también fue cuando empezó a seguirlas, pero hasta este punto todavía sin hacer nada. Ahora viene la profesión que de verdad fue el clavo completo, ¿vale? Ya tenemos que este güey era Boy Scout, o sea, sabía hacer un nudo. Además de eso, el güey trabajó en la Fuerza Aérea, sabía cómo someter a alguien, sabía
de qué manera ser fuerte con las personas, sabía cómo pelear, había trabajado en electrónica, sabía cómo operar algunos aparatos eléctricos, ya tenía una manera de seguir a personas en el supermercado y además de eso ya sabía cómo preparar cuerpos para que se quedaran ahí durante mucho tiempo. Pero aquí Dennis Rader entró a trabajar a la empresa ADT. Así es, esa empresa que si tú vas caminando por México o por cualquier lado de todo el mundo, puedes ver que tienen alarmas. Estos son alarmas de seguridad. Esta es la empresa en Estados Unidos a donde entró a trabajar BTK. Esto obviamente es algo terrible, chat, porque esto le enseñó también a cómo colocar alarmas de seguridad y también evidentemente a cómo desactivarlas. Tenemos aquí el combo completo de una persona que la verdad tiene las herramientas completas para hacer. Por los estudios que se tienen, BTK era consciente de todo lo que estaba haciendo. Se tiene la teoría, o sea, él era muy metódico, muy metódico, nada se le iba, él planeaba todo, por eso pasaba meses y meses entre asesinatos y lo seguía y todo eso, o sea, de verdad preparaba todo perfectamente. Entonces la teoría nos lleva a pensar que él desde sus primeras fantasías empezó a pensar de qué manera podría hacer eso y de qué manera le podría servir, qué profesiones podría aprender para poder cumplir sus fantasías de las peores maneras posibles. Pero bueno, después de trabajar en ADT, chat, él se metió a la iglesia luterana, que pues es una religión que no necesariamente, bueno, los que lo quieran investigar, métanse ahí y todo eso, pero para esto era muy cerca de su antigua escuela, muy cerca de la escuela donde él estudió en ese momento. Bueno, para este punto, chat, ya tenía algunas fantasías, como ya les mostré, él tenía algunos kits, por así decirlo, de máscara, de esposas, de cositas así por el estilo. La fantasía completa de Rader no era como tal el tener esas cosas, sino más bien ver a alguien amarrado, ver a alguien sometido con eso, y eso lo llevó a empezar a hacérselo a él mismo. Tal cual. Estas fotos son fotos reales del señor Rader, el cual con todo su kit completo le gustaba autoamarrarse para poder sacar fotos de este estilo y poder masturbarse y autosatisfacerse mientras veía eso. Esta que les acabo de enseñar es de las primeras fotos, ¿vale? Esta que les acabo de enseñar es de las primeras fotos. Por otro lado, tenemos esta de acá, que esta es una donde Rader platica en su testimonio que una de sus fantasías también era ver colgado a alguien. De hecho, Rader platica que para este punto, en esta foto, se preocupó mucho, porque él era líder de la tropa de los Boy Scouts, se escapó de donde estaba el grupo de los Boy Scouts, se fue a amarrar para poderse sacar una foto en medio del bosque y estuvo atorado durante más de 4 horas, o sea, no se podía zafar para nada. Y tú dirás, ¿qué es desesperante y todo? Sí, pero evidentemente él se acordaba de todos esos sentimientos en estos momentos cuando se masturbaba con las fotos y todo eso, y evidentemente le encantaba, lo volvía loco, le fascinaba el acordarse cómo se había quedado amarrado por todos lados. Era parte de su fantasía también. Tenemos por otro lado una de sus últimas fotografías con este kit, por así decirlo, que es esta, en la que ya obtuvo una máscara. Para esto, Rader era muy feliz viendo sus fotografías. Le gustaba verse amarrado y todo esto, pero aquí ya contaba con una fotografía de una mujer. De esta manera, con la peluca, con la máscara y todo eso, a él le gustaba imaginarse que si era una mujer la que tenía amarrada en alguna parte de su casa y todo esto. De hecho, esta fantasía escaló tanto, chat, de tantas veces que lo hizo y lo hizo y lo hizo, que en algún momento Rader se autoamarró con una corbata a la puerta del baño para que su esposa, al momento de llegar a la casa, jalara la puerta y sin poder entrar lo estuviera ahorcando mientras Rader estaba dentro del baño con todo ese traje puesto. Esa vez que intentó hacer eso, le salió mal. La esposa lo descubrió y evidentemente eso ocasionó algunos problemas, entre ellos también la falta de afecto sexual, la falta de cariño y la falta de aprobación tanto de ella como de parte de su familia, lo cual lo llevó a cometer su primer crimen. Yo me divorciaba a la verga. Uy, pues qué retrógadas, hermanas. Qué retrógadas, hermanas. De veras. Logró tener esposa, estaba casado y tenía 2 hijos. Aclaremos eso. O sea, antes de que nos vayamos más adelante, chat, recordemos que estamos hablando de un Ned Flanders, ¿ok? O sea, no estoy mamando. Estamos hablando del vecino que... ¡Hola! Estamos hablando de ese vecino, güey. Estamos hablando del jefe de la líder de tropa de exploradores. O sea, todo el vecindario dejaba a sus hijos con él. Para empezar, el vato era diácono de una iglesia luterana. Por lo tanto, oficiaba misas en ocasiones y además de eso, todo el mundo lo veía como el vecino ejemplo por ser un güey trabajador, por una familia bonita, por todo eso. Es el que, exactamente, si han visto Mindhunter, es el protagonista, el asesino que nunca acabamos de ver en Mindhunter. Sí, es algo muy cabrón, chat. Es algo muy cabrón. Se autoconvirtió
se autocomplacía sabiendo que el de las fotos era él. Exactamente, para Raider, el sacar las fotos de una mujer, porque para él el colocarse una peluca, la máscara, todo eso y estar así, era una manera de sentir y ver que él tenía una mujer capturada en su sótano, en su sala, donde quiera que se haya sacado esa foto, y él la podía someter de esa manera. Pero bueno, en ese entonces él tenía su trabajo de las alarmas. Él ponía alarmas de seguridad en ese entonces. Entonces, evidentemente, como los del cable, nada más cuando los llaman llegaban cuando se les pegaba su puta gana y ponían la alarma. Bueno, Raider en más de una ocasión llegó a ver, como les platico, en los supermercados a las mamás que estaban solas, las seguía y todo eso. En este punto, como él no tenía mucho que hacer, agarraba su coche, se iba a manejar por la ciudad, por Wichita, por pueblos aledaños, buscando alguna familia que se acabara de mudar, que no lo conociera, evidentemente, porque él era un tipo popular en el vecindario, entonces todo el mundo lo podía ubicar sencillamente. Se fijaba que fueran familias nuevas en el vecindario, que fueran mamás solteras, les digo, ese tipo de cosas, como un blanco al cual él pudiera llegar más fácilmente. Esto también, chat, les digo, lo llevó a hacer un horario a él, a seguir durante minutos a sus víctimas. O sea, el vato estaba tan turbio que haz de cuenta que, no sé, pon tú que la casa de la persona estaba a 20 minutos. El vato la seguía por 5 minutos y se iba. Entonces, al siguiente día, supongamos que la casa de su víctima de Dennis Rader estaba a 20 minutos. Lo que él hacía el día lunes, la seguía desde donde la había visto por última vez durante 5 minutos y se iba a otro lado. Se esperaba al siguiente lunes y a la misma hora se esperaba en el lugar donde vio a su víctima por última vez, esperaba que pasara, la seguía por otros 5 minutos. El siguiente lunes nuevamente y el siguiente lunes hasta enterarse dónde era su ubicación. Y eso lo hacía de esa manera periódica hasta aprenderse cuándo no estaban en la casa, cuándo estaban en la casa, quién estaba en la casa, los horarios de los hijos, los horarios del esposo, los horarios de la esposa, tal. Todo esto para que en el momento en el cual él tuviera que cumplir su fantasía, no hubiera ningún problema y no todo saliera perfectamente como él lo había planeado. También recordemos, él no era invasivo, chat. Él no era una persona que estaba ahí de, ay, a ver, mamacita, a ver. O sea, él no era ese güey acosador que lo seguía por todos lados. Él no era nada invasivo, lo veía a lo lejos y además de eso, con calma, tranquilo, podría pasar meses sacándole fotos a lo lejos, siguiendo y de todo. Pero bueno, pasemos a su primer caso. Y es el caso de la familia Otero, también el caso que lo llevó a la cárcel. Sus primeros 4 asesinatos, ¿ok? La verdad es que desde el primer asesinato, chat, desde sus primeros asesinatos, Raider demuestra era una persona más que mala. Era un maldito hijo de puta, tal cual. Él no perdonaba de ninguna manera y lo van a ver de esta manera. Durante todas estas fantasías que Raider hacía de seguir a sus víctimas, en cada una se imaginaba una situación diferente. Si en algún momento veía que su víctima llegaba a su casa y se tropezaba en algún momento, compraba, por ejemplo, un gancho para en ese momento poder pegarle. Si en algún momento veía que la persona le costaba algo, estaba en el volante y se le quedaba viendo mucho tiempo, se imaginaba amarrándola al volante y compraba unas cuerdas. Si en algún momento veía alguna manera en la cual la persona le gustaran mucho sus ojos, compraba una pañoleta para taparle los ojos. Poco a poco, juntando máscaras, pañoletas, macanas, de todo, empezó a hacer su kit de asesino. ¿Ok? La familia Otero se encontraba desayunando tranquilamente un lunes, cuando de la nada, en el año de 1974, Raider tocó a la puerta. En ese momento, abrieron tranquilamente la mamá, la señorita Julie Otero, abrió la puerta. Y BTK sacó un revólver, le apuntó directamente a la cara. En ese momento el padre Joseph se paró muy asustado, sin saber qué pasaba ni nada de eso. Empezaron a platicar con él y Raider les dijo: tranquilos, solamente soy un ladrón, no se preocupen, soy un ladrón, no voy a hacerles nada, solo quiero robar algo, me están buscando, necesito un lugar donde esconderme, agarrar algunas provisiones y estaré en marcha. Eso fue lo que les dijo en un inicio a los Otero. Después de esto, Raider, con su kit completo que había juntado durante mucho tiempo, los ató a cada uno a las sillas y les voy a decir las víctimas. La primera es el papá, Joseph Otero, de 38 años. Por otro lado tenemos a Julie Otero, la mamá, esposa de Joseph, de 34 años. Un matrimonio joven, la verdad. Por otro lado tenemos a Joseph Otero II, el hijo, de 9 años. Y por otro lado tenemos a Josephine Otero, la pequeña, de 11 años. ¿Ok? Ató a los 4 a una silla, desde el más fuerte del padre hasta el más débil, el hijo, sin perdonar ni un solo segundo. Y después de atarles, Raider se quitó la máscara, se quitó la pañoleta, desamarró a la hija y empezó a hacer como que le estuviera abusando de la niña, solamente para ver la desesperación
en la cara del papá y de la mamá. Evidentemente el niño no entendía qué estaba pasando, solamente lloraba por todos lados, pero Rader lo que quería hacer en ese momento era ver la cara de sufrimiento de sus papás. Luego, después de eso, tomó a la madre, a Julie Otero, la llevó a otro cuarto, la sometió, la golpeó, se masturbó encima de ella, pero antes de eso, antes de poder masturbarse, metió a los dos niños al cuarto para que los niños vieran todo lo que hacía enfrente de su madre. Después de eso, de masturbarse y terminar, Rader se abalanzó encima de la madre para empezar a estrangularla ante la mirada de los hijos de la misma manera. Después de eso, fue ahora turno de la niña, la cual, con la soga con la que había amarrado a su mamá, le quitó la soga y estranguló a la niña completamente a los ojos del otro niño chiquito. Para este punto, el papá estaba todo desesperado en la sala y no sabía qué iba a pasar. Cuando era turno del hijo, Rader notó que los dos del matrimonio estaban con vida, tanto la mamá como el papá. Así que volvió a estrangular a Julie Otero hasta la muerte enfrente del hijo y del esposo. Después de eso, les puso unas bolsas de plástico en la cabeza al hijo y al esposo para intentar asfixiarlos de esa manera. De hecho, en las entrevistas, Rader narra que él no sabía lo difícil que iba a ser asfixiar a alguien con una bolsa de plástico. Tanto así que el único que murió inmediatamente fue el niño, y el papá no murió porque el papá mordió la bolsa, se abrió un hoyo y de esa manera ya pudo respirar. Lo que hizo Rader para que esto no volviera a pasar, le puso en la cabeza una bolsa, le puso una playera y le puso otra bolsa encima para ahora sí, con todo eso encima, no hubiera manera de que pudiera morder o abrir un agujero para poder salir de ahí. Recordemos que para ese punto estaban completamente amarrados. Maldito hijo de puta. Pero bueno, en ese momento parecía que toda la familia había fallecido, pero en el momento en el que se disponía a escapar de la escena del crimen, notó que la hija, la pequeña Josephine Otero de 11 años, seguía con vida, la cual había logrado escapar desde el cuarto donde la tenían cerrada hasta el sótano, y en el sótano terminó de matarla estrangulándola y después se masturbó encima de ella. Eso fue en 1974 y ese fue el primer asesinato. Pero lo peor de todo no queda ahí, sino que, para rematar, Rader no tenía conocimiento de que los Otero tenían otros 3 hijos, los cuales eran Charlie, de 15 años, Daniel, de 14 años y Carmen, de 13 años, los cuales llegaron de la escuela y tuvieron que encontrarse con esa escena del crimen de sus papás y sus hermanos chiquitos para poder informar a la policía. Para primer asesinato ya está muy fuerte. Digo, o sea, también aclaremos algo. Este asesinato parece que fue muy planeado, pero la realidad es que no lo fue. En cuanto abrieron la puerta la señora Julie Otero, él esperaba que Julie Otero estuviera sola. Rader no contaba con que el marido fuera a estar ahí. Entonces, por lo mismo, se inventó, o sea, para él lo que iba a hacer era acribillar a la mamá, abusar de ella e irse. Ese era su plan inicial. Él no contaba con que los hijos fueran a estar ese día, y además de eso el papá tampoco. Entonces tuvo que improvisar esa coartada de soy un ladrón, nada más vengo aquí a robar, no quiero nada de eso y de todo eso. Exactamente. Tuvo un montón de errores, les repito, lo de la bolsa, evidentemente no estrangular a la niña y todo eso. No digo que sea, ay, qué padre, o sea, no, pero evidentemente él lo cuenta en su entrevista. Si algún día la quieren ver, ahí está, es pública. Él cuenta que fue muy difícil, que su primer asesinato, la verdad, fue muy fuerte. En ese mismo año, en el año del 74, Rader cometió su segundo crimen. Para esto ya había cometido 4 asesinatos, pero aquí asesinó a la señorita Catherine Bright a sangre fría. Lo que pasó fue, Catherine Bright, de 21 años, no se sabe con seguridad, pero fue el 4 de abril de 1974. Más o menos a la 1 de la tarde, la señorita Kathleen venía llegando con su hermano muy tranquilamente a su departamento sin molestar a nadie, después de un día de trabajo y de escuela por parte del hermano. Fueron sorprendidos en ese momento por un hombre armado, el cual era Dennis Rader, el cual obligó en ese momento a Kevin, el hermano, a amarrar a su propia hermana a la fuerza con el mismo discurso. Ya le había funcionado anteriormente, entonces lo volvió a aplicar. Hey, no les voy a hacer nada, tranquilos, soy solamente un asesino, digo, soy un ladrón, no se preocupen, no les voy a robar, no los voy a matar, solamente quiero robarles algo, todo eso. ¿Qué pasó con los otros 3 hijos? Ellos testificaron cuando atraparon a Rader. Les cantó el mismo cuento y obligó a Kevin a amarrar a su hermana en un cuarto de la habitación. En ese momento, Rader intentaba pasarle la cuerda por el cuello a Kevin para poder amarrarlo él y empezar con todas sus atrocidades. Pero Kevin se puso trucha, intentó defender a su hermana, se abalanzó sobre Dennis Rader, lo empezó a golpear de diferentes maneras en una lucha con sangre, arañazos, picadas de ojo, de ano, de todo, le empezó a madrear y todo, hasta que en algún momento Rader logró alcanzar su revólver y logró darle un disparo en el estómago, el cual apenas si lo rozó, y después de eso pegarle
pegarle otro disparo en la espalda. En ese momento, todo el mundo pensaba que ya se había acabado todo, que no había nada que hacer, y Ryder ya iba ahora hacia el cuarto donde estaba la hermana. Pero en ese momento, Kevin se puso de pie, agarró el arma de Ryder, lo golpeó con el arma, intentó dispararle a Ryder, pero Ryder, al ser una persona que trabajó en la Fuerza Aérea y todo eso, evidentemente sabía perfectamente cómo funcionaban las armas. Logró bloquear el arma, taparle el tambor directamente para que saliera, porque era un revólver. Entonces logró tapar el tambor ahí. No pudo disparar, desgraciadamente, y le quitó el arma. Y ahora sí, le disparó 2 veces en la espalda nuevamente a Kevin. Nuevamente, Kevin parecía que se había muerto para ese momento. Ryder iba camino a donde estaba la señorita Catherine. Y después de eso, Ryder se dirigió al cuarto donde estaba Catherine, la cual tomó un cuchillo, la apuñaló 3 veces, se masturbó y se fue corriendo del lugar. Pero para esto no revisó el cuerpo de Kevin. Así que increíblemente Kevin La Bala Sánchez Díaz Bright se puso de pie otra vez, corrió a la calle, en donde de pura casualidad logró encontrarse con un conductor que lo llevó al hospital, y además de eso le salvaron la vida. De hecho, Kevin fue a testificar también, como los 3 hermanos del primer caso, fue a testificar en contra de Ryder cuando lo atraparon. Pero bueno, cuando la policía acudió al departamento de los Bright, donde estaba Catherine y Kevin, sorprendentemente también encontraron a Catherine con vida. Aparentemente esa familia era de inmortales o algo así. Pero pues bueno, la trasladaron al hospital y tristemente a las 7 de la noche fue declarada como fallecida. Así que sí, ese fue el 5º asesinato de Dennis Rader BTK, ¿vale? Para esto, chat, evidentemente Rader sabía qué era lo que había hecho para este punto. En este momento estamos hablando de uno de los asesinos seriales más putos egocéntricos que han llegado a existir en la faz de la Tierra. En cuanto pasó el caso de los Otero, el primer caso, Rader empezó a mandar señales a la policía, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Empezó a mandar cartas, algunos anuncios en los cuales se burlaba de la policía, ya que no lo podían atrapar. Y es más, el día que fue el asesinato de Catherine Bright, ese día él había dicho que iba a cometer un asesinato. Eso era parte de todo lo que le gustaba a BTK, el verse anunciado. Mandaba cartas diciéndole a la policía, burlándose de todo eso, haciendo mil y un cosas horribles y asquerosas. Y esto lo hacía porque él sabía ya la historia de los asesinos seriales. Él ya había visto casos como el de Ted Bundy, ya había visto casos como el de John Wayne Gacy, e inclusive los veía como alguien a quien seguir. Les gustaba el trabajo que había hecho esos güeyes y sabían los errores que había cometido. Los había estudiado, pero obviamente todo su narcisismo completo lo llevó a querer estar en las portadas de los periódicos, ya que evidentemente se cometió el asesinato de los Otero, el asesinato de 4 personas, 4 integrantes de una familia. Obviamente él quiso poder aparecer en los periódicos diciendo, obviamente él no aparecía en los periódicos como Dennis Rader, BTK soy yo, y su foto así sonriendo. Él se dio a conocer con la policía como el asesino BTK. Así es que esa es la traducción para los que no sepan. La abreviatura BTK en inglés significa Bind, Torture, Kill, o sea, atar, torturar, matar. Y, o bueno, la traducción ATM, cajero automático, o atar, torturar, matar, o para los compas, a toda madre, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las iniciales de BTK, o sea, la traducción es ATM, atar, torturar, matar. Entonces, pues sí. Evidentemente, Rader no viajaba con su carro lleno de máscaras, de cuerdas, de todo eso. No lo hacía así. El vato lo que hacía es que a veces llevaba una mochila y ahí traía sus cosas. A veces llevaba un maletín de trabajo y ahí llevaba sus cosas. A veces podría traer una bolsa de basura, un portafolio, mil y un cosas diferentes, pero nunca usaba tampoco el mismo aditamento para llevar sus cuerdas, sus máscaras o todo eso, mientras sacaba fotos y todo eso. Después de su segundo crimen, que fue, bueno, más bien su 5º asesinato, que fue matar a Catherine Bright y casi asesinar a Kevin, pasarían 3 años, chat. 3 años para su siguiente asesinato. Esto es algo muy raro en asesinos seriales. Por lo regular llegamos a ver un tiempo de enfriamiento de entre 3 a 6 meses. En este caso, Rader de verdad logró 3 años sin matar a nadie, de verdad. Y evidentemente todo ese tiempo se invirtió un montón y un montón y un montón de recursos en investigar quién chingados era el asesino BTK, debido a que él había dejado cartas y todo eso en el caso de los Otero, en el caso de Catherine Bright. Entonces había una investigación detrás de todo eso. Para este punto, Rader se esperó a que bajara un poco después
después de 3 años, mamón, a que bajara un poco el hype, el trend de estar buscando al asesino BTK para cometer su siguiente asesinato, que fue de la señorita Shirley Bian, de 26 años. Una joven madre de mi edad más o menos, que era madre de dos niños y una niña pequeña, fue asesinada en su casa a sangre fría por este tipo después de que uno de sus hijos pequeños abriera la puerta inocentemente luego de que este asesino hijo de puta tocara el timbre. Evidentemente entró por la fuerza, empujó a los niños, sacó el arma, aplicó nuevamente su misma cantaleta de soy un ladrón, no les voy a hacer nada, no se preocupen y todo eso. Obligó a la madre a encerrar a los 3 pequeños en el baño para minutos más tarde atar y asesinar a la joven madre estrangulándola con una cuerda, ¿vale? Evidentemente mientras hacía esto, él lo hizo mientras se masturbaba, mientras le colocaba una bolsa y todo eso. Los niños afortunadamente, chat, sobrevivieron debido a que en ese punto sonó el teléfono, Raider se espantó y se fue corriendo. O sea, te digo, era un vato pendejo. O sea, la verdad es que no creas que, a pesar de que era muy organizado y todo eso, el vato, la verdad es que en el momento en el que suena el teléfono se echó a correr sin nada de eso. Pero desgraciadamente, chat, parece ser que los niños a través del picaporte del baño lograron ver todo lo que Raider le hizo a su madre. Entonces, pues sí, eso mismo. Y evidentemente ahí no hubo como tal no dejó un mensaje ni nada. Raider no dejó su tarjeta de BTK o lo que sea, su tarjeta de presentación como el Joker. No hizo eso, pero evidentemente mandó cartas otra vez a la policía, mandó cartas a los noticieros, burlándose, diciendo que nunca lo iban a atrapar, de que en ese punto él era el mejor asesino que había para ese entonces, que nunca iba a saber qué es lo que iban haciendo. O sea, burlándose completamente de ellos mientras cometía cada uno de estos delitos. Después de eso, chat, en el mismo año del 77, volvió a cometer un crimen unos días antes de Navidad. Más específicamente, el 18 de diciembre de 1977, la señorita Nancy Fox, de 25 años, así como su servidor, eran las 9 de la noche en su casa de Nancy Fox. Raider entró al apartamento por la fuerza y por una ventana, pero Nancy no se dio cuenta de que alguien había entrado. Pasó alrededor de 5 horas dentro de la casa de Nancy, viendo qué hacía, masturbándose dentro de un armario y oliendo todo lo que tenía para oler por ahí. Esto lo narra Raider así directamente. Pero llegó un punto en el que se hartó, salió de la cama, salió del armario, se abalanzó sobre ella en la cama, la amarró, la estranguló con sus propias pantimedias de Nancy y pues nada, el cuerpo de Nancy fue hallado boca abajo en la cama. Luego por ahí de las 8 a 8:20 del día, cuando la estación de policía recibiera un asesinato de la joven. Aparentemente el mismo BTK efectuó la llamada. Así es, BTK mató a Nancy, la dejó ahí, se fue de la escena del crimen como a la medianoche y a las 8:20 de la mañana llamó a la policía para decirles: hey, oigan, ¿cómo están? Soy BTK, pues acabo de matar a otra y se las dejé. Ja. Y pues bueno, chat, recordemos que estamos hablando de una persona que estudió electrónica, algunas ingenierías y evidentemente algunas cosas de alarma. Entonces sabía cómo entrar a las casas sin ser detectado y además de eso sabía cómo hacer llamadas sin que se rastreara. Él tenía conocimiento de todo eso. Después de eso, chat, del 77 hasta el 85 pasaron 8 años para que Raider volviera a cometer uno de sus crímenes nuevamente. 8 años, güey. ¿Sabes lo que es eso? 8 años. No mames. Pero bueno, para esto la víctima es Marine Hedge, de 53 años, ya una señora adulta, que entre la 1 y las 7 de la mañana, no se tiene el conocimiento, el asesino BTK atacó a la mujer en su casa completamente sola, se la llevó en su coche, luego la estranguló con sus propias manos y la abandonó completamente desnuda y estrangulada en un sitio muy alejado, más o menos como a 5 horas de donde ella vivía anteriormente. Aparentemente el cuerpo de Marine no traía como marcas de ataduras, que eso era por lo regular lo que era el signo de BTK también, lo fuerte que estaba todo eso, pero eso sí, se encontraron unas pantimedias muy cerca de eso. Oigan, otra cosa que no les he contado, que se me ha ido, discúlpenme, les digo, era muy meticuloso, muy meticuloso. O sea, él cuando ató, por ejemplo, a la familia Otero, en algún momento el papá Otero le dijo: oye, la verdad es que estoy muy incómodo, o sea, si quieres roba lo que quieras, pero yo me siento incómodo. Desató al papá, lo dejó que se estirara un poco, le acomodó los nudos a la mamá, le acomodó los nudos al papá de manera más meticulosa y todo eso. O sea, a lo que voy con esto es que de verdad el vato se preocupaba en el momento en el que decía: es momento de empezar a hacer mi fantasía. Él no empezaba en el momento, él no empezaba amarrando a la gente, él no empezaba a excitarse en el momento, él empezaba a
hasta que él decía, ya es el momento de ponerme pendejo. En ese momento era muy meticuloso, y de la misma manera ese toque que él tenía también va de la mano con cómo dejaba los cadáveres, con de qué manera hacía su sello de marca, que era hacer el nudo de alguna manera. Todo eso, era un enfermo de mierda. Y ya, Raijas, un saludo muy grande. Eso pasó en el año del 85. Luego de eso, de haber hecho este caso de Marine Head, evidentemente el cuerpo no lo encontraron de la nada, sino que él hizo otra llamada de broma a la policía desde varios teléfonos. Para esto, cuando fue a dejar el cuerpo de Marine hasta otro lado de la carretera, pasó por diferentes ciudades sin un orden específico para hacerle llamada y decir, la dejé por ahí. Pasaron 2 días para que la encontraran. Luego de eso, en el año del 86, un año después, atacó a su siguiente víctima, la señorita Vicky Wegerlech, de 28 años. Una joven madre de un niño de 2 años que fue estrangulada nuevamente de la misma manera, y su cuerpo fue dejado ahí en el suelo de la habitación de manera muy específica. Luego de eso, su esposo, abatido, triste, muy cansado de todo esto, contrató un detective privado para poder encontrar a Raider BTK. Para esto, chat, recordemos que era el año del 86. Desgraciadamente, inclusive pasaron tantos años de ese asesinato hasta su captura que el detective privado falleció. Así es, ni siquiera llegó a estar cerca de atrapar a BTK. Pero bueno, después de eso cometería su último asesinato en el año de 1991, en enero. Dolores Davis, de 62 años, una señora que se encontraba completamente sola, fue rastreada por más de 3 años por BTK, aprendiéndose cada uno de sus horarios, la secuestró, la sacó de su casa a la fuerza y la estranguló. Su cuerpo fue hallado justo debajo de un puente entre escombros y todo eso, y las paredes de todo el puente estaba escrito BTK. Así es. Para este punto, él seguía mandando cartas a la policía, seguía mandando avisos burlándose. Su firma era BTK, que era como un cuerpo, por así decirlo, ahorcado, no sé cómo decirlo. Miren, les voy a mostrar la firma. Esta era la firma de BTK. Esta era la firma de BTK, BTK. Era evidentemente como la firma aquí de esto. Y antes nada más era BTK, pero para este punto ya empezaba a ponerle pezones, así como haciendo alusión a unos senos femeninos, el pendejo. Entonces, pues sí, esta era la firma de BTK. Lo que dejaba en sus cartas, en todo esto, eso era lo que dejaba. O sí, en un inicio no tenía estos 2 puntos de aquí, era solamente BTK, que hace alusión así como a un cuerpo, y aquí la cabeza y todo eso, pero los 2 pezones se los empezó a añadir ya por sus últimos crímenes. Entonces sí, recordemos, chat, que durante todo este tiempo, todo este tiempo que hubo su primer asesinato en el año del 74 y el 91, su primer y último asesinato, todo ese tiempo él estuvo mandando cartas de diferentes lados, de diferentes maneras. Para este punto, chat, en el año de 1991, Raider dejó de cometer asesinatos, se retiró, por así decirlo. Él tenía una vida ya tranquila con su hija, con su hijo. Su hija ya estaba en la universidad, su hijo ya estaba por entrar también, su esposa por otro lado ya tenían una relación un poco más unida, todo esto. Pero bueno, para este punto, chat, tuvo hijos, tenía de hecho 2 hijos, pero bueno, para este punto, chat, nos situamos ya en el año de 2004. En el año de 2004, Raider, les repito, su hija ya estaba por entrar a la universidad, todo esto se hizo muy popular ahora en la revisión de ADN, ¿ok? Y también todo lo de BTK. Se tenía una muestra de ADN de Dennis Rader, la cual fue encontrada en Dolores Davis, su última víctima, la cual tuvo un enfrentamiento horrible en contra de ella, y pedazos de sangre, de carne, de células muertas se quedaron en las uñas de la señorita Dolores Davis, y con esa muestra de ADN estuvieron haciendo del 91 hasta 2004 pruebas en más de 1000 hombres diferentes, chat. Así es. Ya sé que ahorita va a salir el pero ¿por qué de mujeres? Bueno, para empezar, porque la descripción no concordaba con una mujer de la persona que se había visto anteriormente en BTK, y además de eso, el target de los asesinos seriales es 70% mujeres, 30% hombres, ¿vale? Es muy raro ver un asesino serial que vaya directamente por hombres. Es más, es en el caso de las mujeres. Así que si el que diga de no, el hombre no es un problema, el feminicidio es una cosa, a ver, pendejo, evidentemente sí lo es. O sea, es una estupidez que digas eso. Es diferente la manera en la que morimos los hombres, la manera en la que va directamente como un feminicidio, como un asesinato, directamente así. Esa es la proporción, 70 mujeres, 30% hombres. Entonces, pues sí, eso mismo. Pero bueno, les repito, del 91 a 2004 se hizo revisiones en más de 1000 hombres, chat. Esto no te creas que era porque, ay, no, pues este se parece. No. Lo que pasó aquí, chat, fue que la descripción de Raider concordaba con la mayor parte de la población de Wichita, Kansas. O sea, estás hablando de un güey blanco, semicalvo, de estatura de 1.80, de 1.90, bigote, barba, que era la población normal. Entonces, la mayoría de esposas desconfiaban de
sus maridos y obligaban a sus maridos a tener que ir a hacerse ese tipo de exámenes de ADN. Así que pues bueno, o sea, quedaba. Evidentemente todo esto fue de forma inútil. Obviamente nunca llegaron a nada con eso, pero pues bueno, aquí les repito, nos situamos en 2004. Para este punto se conmemoraron 30 años del caso de Dennis Rader, BTK. Así es, se conmemoraban 30 años del asesinato de Los Otero. Él estaba tranquilo del 91 a 2004, pero en 2004, al cumplirse 30 años del primer asesinato de Los Otero, empezó a ver en las noticias algunos casos que reportaban 30 años de este homicidio y que no sé qué y qué tal. Y a Rader le ardió el que no le dieran el crédito por ese asesinato. Eso fue lo que a Rader le prendió, le dolió. El no llevarse el mérito de haber sido el partícipe en haber matado a Los Otero. Si no hubiera sido por eso, Rader probablemente estaría libre el día de hoy. Pero se ardió de que no le dieron, o sea, al ser una persona tan putas perras narcisista de mierda, todo eso, el querer siempre tener todo el crédito, el saber todo, o sea, increíble y de la verga, increíble y de la verga. 30 años son muchísimo tiempo el que pasó, es correcto. Lo que hizo fue, al estar ardido, él hizo en un disquete, que para los que no sepan qué es un disquete, porque pues ya es algo bastante viejo, en un disquete, chat, que son estos como primeros lugares donde se guardaba información, estos de aquí, que hoy en día ya es muy raro encontrarlos, pero BTK en uno de estos metió su información personal, no sus datos de su nombre, todo eso, sino más bien confesando el crimen y diciéndole a la policía: hey, yo soy BTK, yo hice el asesinato de Los Otero, es mi crédito, pendejos, no me han atrapado, han pasado 30 años, burlándose de ellos. Pero aquí es donde por fin BTK se olvidó completamente de que él ya no sabía tanto de tecnología, ya se había vuelto un completo hijo de puta boomer, como la mayoría de TikTok. Así que él no sabía que la policía podía meter ese documento en la computadora y revisar los metadatos, que para los que no sepan, los metadatos es básicamente la información de donde se hizo el archivo, la fecha, el lugar, las coordenadas, o sea, todo eso que tiene cualquier archivo de Word, eso tenía el disquete y evidentemente estaba toda la información de Rader BTK. Pero esto llevó a la policía hasta una iglesia. Todas las amenazas y todo lo que mandaba Rader por más de 30 años provenía de la computadora que él usaba en la iglesia luterana. Usaba la iglesia para mandar todas esas amenazas, todas esas cartas, todo eso. Así que pues sí. La policía logró rastrear hasta una iglesia luterana a un señor llamado Rader y con una ubicación exacta y todo eso. Pero esto no fue suficiente, chat, porque evidentemente tú no puedes meter a la cárcel a alguien simplemente porque mandó algo. Lo puede hacer como broma, le puedes meter una falta y si como lo culpes de algo de lo que no es culpable, él puede empezar a defenderse y aunque lo encuentres culpable de los asesinatos, él puede salir libre. Evidentemente, el que tengas la ubicación del asesino no quiere decir que ya sepas completamente toda su información personal ni nada, ni lo puedas detener. Para esto, la policía empezó a aplicar ahora la estrategia de Rader. Empezó a acosarlo durante semanas, meses e inclusive un año pasó hasta que lograron descubrir, o sea, los horarios de Rader, de su esposa, de su hijo, los cuales no llevaron nunca a nada, pero lograron descubrir los horarios de la hija, en qué universidad estudiaba y la muestra de sangre que la hija dejó en la universidad como registro en un inicio, haciendo ahora la policía la prueba, la muestra de la hija a comparación de las muestras de ADN que habían quedado en las uñas de la última víctima de Rader, para así hacer la conexión completa de este crimen y ahora sí tener pruebas irrefutables de que ahora sí Rader iba a ser detenido. Así que pues nada, fueron a su casa de Rader con el conocimiento de que él poseía en ese entonces una Jeep Cherokee grande, así bonita y coqueta. Pues buscaron muestras en todo el vehículo sin ningún éxito, pero les repito, con eso ya rastrearon a la hija y así pudieron encontrar su registro de sangre. Y el 25 de febrero del 2005, Dennis Rader BTK fue detenido por la policía de Wichita, Kansas. Un trabajo de más de 30 años concluyó con un total y completo arresto sin violencia, en el cual Rader ya sabía por qué lo habían detenido. Él sabía todo lo que había pasado y en su confesión no se contuvo ni un solo segundo. Todo tal cual se los acabo de contar. Rader lo contó en su caso de 2005, sin pelos en la lengua y directamente a la cámara, a la señoría con un trajecito blanco, sin quitarse de la pena. Vamos a ver un video. Pusiste una 357 en tu boca. Sí, sentí que quería quitarme la vida. ¿Y qué sentiste cuando no tiraste del gatillo y bajaste el arma? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? Supongo que me acobardé. No podía hacerlo. Bien, parece que lo pensaste mucho. ¿Te arrepentiste o tuviste remordimientos? Eso puede ser. Sentía algo de culpa. En un punto era más
religioso que ahora. Pensé, bueno, Dios, si el cielo en verdad existe, ¿qué pensarán mis abuelos mientras hago esto? Pero mi concepto de la religión es muy diferente ahora. Bien, claro. Sí, cómo no, después de todas esas mamadas. No diría que es remordimiento, sino más bien un cómo llegué hasta aquí. Tal vez debería terminarlo antes de lastimar a alguien. Esto, lo que dice Raider, lo de su intento de suicidio, fue después de su último asesinato. Ya después de esto él ya no quiso matar más, pero Raider sabía que era un asesino serial, que lo estaban buscando y deseaba quitarse la vida para ya no ser un problema en un futuro a su familia. Lo primero que hay que saber de los psicópatas es que son diferentes. No sienten las emociones como una persona normal. La mejor forma de describir a un psicópata es que tiene sentimientos de culpa o arrepentimiento que no siente. Es como un daltónico que confunde los colores. Todas las personas normales saben Es como de... que al ver las luces de tránsito, el rojo es parar, amarillo de precaución y verde avanzar. Todos los psicópatas aprenden que la primera luz es parar, la del medio precaución y la de abajo avanzar, pero no ven los colores. Solo siguen las normas y costumbres. Esa es su esposa. Las leyes de la sociedad que no aplican para ellos. No, Raider no era un enfermo mental, chat, porque Raider sabía perfectamente todo lo que hacía, lo tenía totalmente calculado y todo. Dennis tenía muchos trabajos donde tenía que viajar en una compañía de seguridad. Al perder el trabajo, trabajó para la oficina de censo. Lo enviaron a otros estados donde él tenía la oportunidad y la aprovechaba para buscar víctimas. ¿Es correcto? A veces las acechaba y planeaba qué haría con ellas. Llegó a cavar una tumba para alguien que creyó que iba a asesinar. ¿Existe la posibilidad de que haya más asesinatos? Lo que más me molestaba al revisar el caso de los Otero es que me parecía difícil como investigador de homicidios que el primer homicidio de alguien fueran 4 miembros de Una Eso familia, está muy ¿cómo cabrón, güey. controlar y cometer No hay manera, no hay 4 manera. asesinatos? tan calculados y que llevara todas las armas, los instrumentos de atado, todo. Para Eso todos no- lados, güey. O sea, mientras él ponía alarmas de ADT por todos lados, él llevaba todo eso porque decía, si en algún momento tengo la oportunidad, la voy a tomar. Posible para mí. Porque él llegó a hacer viajes fuera de la ciudad durante un periodo en que describía ¿No fueron calculados que sus el asesinatos? factor Claro, X claro que era lo muy fueron. fuerte. Creo que es posible que haya más víctimas. Si las hay, quiero ser... ¿Recuerdas el sueño que me enviaste? Quiero leerte un fragmento a ver qué me dices de él. ¿Está bien? Sí, adelante. Bien, el sueño era sobre un vagón y... esto escribiste. Chat, ojo, evidentemente cuando ya catearon la casa de Raider descubrieron todas sus pantimedias, sus máscaras, todo eso, y entre todo eso descubrieron su libro de atrocidades, en el cual Raider dibujaba cómo se imaginaba su siguiente víctima, de maneras de torturarla, de maneras de tenerla atada, de maneras de tenerla de 1000 maneras, y se descubrió también que tenía mínimo un dibujo de todas las mujeres de su pueblo. 26 de febrero de 2005, el día de la detención de Raider. Soy Gordon Bash, como el reporte de las dos. Han pasado 30 años desde que el asesino serial Bétrica le quitó la vida a su primera víctima. La policía de Wichita dice haber resuelto el caso con el arresto de un hombre de 59 años de Park City. Hoy es un día histórico. Para este punto, el caso de Bundy ya se había hecho, evidentemente televisado. Entonces, Raider quería exactamente lo mismo que su héroe, el pendejo. ¿Eso es actuado o sea recreado? No, esto es real. Esto es real porque todo el caso de Raider fue streameado en ese entonces, pasado por la televisión abierta. El día de hoy, Bétrica fue arrestado. O sea, recordemos que esto no es tan viejo, esto es 2005. O sea, no tiene ni 20 años. La gente en Wichita vivió aterrada con las historias de atadura, tortura y el asesinato de este individuo por 3 décadas, del 74 hasta el 2005. Ese es el caso más inusual que hemos tenido aquí en Wichita. Pensé que era un maestro del crimen, porque había eludido a cientos de investigadores por años.
Pero cientos, güey. Cientos. Se estima que en todos los años en los que Raider estuvo trabajando, más bien en activo, cometiendo crímenes hasta su detención, el vato estuvo trabajando a más de 250 elementos de la policía, de los cuales la mitad fallecieron antes de mínimo ver su arresto, güey. Hubo mínimo 125 personas que dedicaron todo su empeño completo en a saber qué pasó con Raider y nunca lograron verlo tras la reja. El hombre acusado de ser el asesino serial de BTK vuelve al tribunal de Kansas esta mañana. Todos querían saber cómo pensaba este sujeto, quién era y, más importante, cómo pudo matar a 10 personas. Se espera que algunas de las preguntas hechas aquí sean respondidas pronto por el mismo Raider. Señor Raider, necesito más. Lo que vamos a ver es un fragmento. Así era la voz de Don Cangrejo. Él estuvo involucrado también. Lo que vamos a ver ahorita, Chad, es un fragmento del juicio de Raider. Información. Bueno, yo estrangulé a la señora Otero y luego ella quedó inconsciente. Creí que había muerto, pero lo volví a intentar hasta que murió. Y a Josephine... Había silencio total en la sala. Podrías escuchar el ruido de una mosca a metros de distancia. Dennis Raider estaba en todo el medio de un gran circo y él tenía los focos. Todo por su ego. Él amaba eso. Amaba la atención. En ese punto la estrangulé hasta que murió. ¿Con tus manos? No estaba arrepentido. Él no se sentía mal por lo que hizo. ¿Qué pasó después? Traté de hallar un lugar para el cuerpo. ¿Y lo encontraste? Sí. Aquí está confesando todos sus crímenes, Chad. Todos los que les conté ahorita. Debes estar bromeando. Lo vi y pensé... Él mató a todas esas mujeres. La puse en la cajuela de un auto. Es que no parecía, Chad, no daba la pinta, de verdad. Nadie pensaba que Dennis Raider fuera el asesino BTK, debido a que, les repito, él era un Ned Flanders. Cuando lo detuvo la policía dice que lo difícil no fue sacarle la información, lo difícil fue hacer que se callara, porque los tuvo 26 horas en la sala de interrogación contándoles cada asesinato, cada vez que seguía, cada dibujo, le daba una descripción exacta de dónde lo había grabado, dónde había dibujado todo eso. 26 horas donde no le paró el hocico, donde solo pidió más que dos vasos de agua. ¿Qué opinó su familia? El testimonio de la hija nos dice que ella de verdad, evidentemente le duele mucho el odiar a su papá, pero lo hace porque ella jamás se imaginaba de verdad que su papá, el de los Boy Scouts, el diácono de la iglesia, el buen vecino, llegara a ser ese asesino. Hasta la fecha, el señor Dennis Raider BTK se encuentra detenido en la prisión de El Dorado en Kansas City. Así es, a la fecha tiene 78 años y está enfrentándose a una cadena perpetua y probablemente nunca salga en libertad. Eso lo veremos en el año 2030, si es que la policía, de pura casualidad, y también él sigue con vida y le dan el chance a sus 85 años, la posibilidad de una audiencia para su libertad, chat. Y esa es la historia de Dennis Raider BTK.